Nos enfrentamos a un desafío único, una experiencia muy alejada de nuestra vida cotidiana. Imagínese que nos encarguen respirar bajo el agua, una habilidad completamente ajena a nosotros. Nos presentaron los aparatos de buceo, equipos que nunca antes habíamos encontrado, y mucho menos dominados. El buceo era una frontera completamente nueva, un mundo que estábamos a punto de explorar por primera vez. Gene Hackman, el célebre actor, amasó una fortuna considerable, un tesoro que incluía reservas de efectivo, residencias lujosas y una envidiable colección de obras de arte de valor incalculable. Esta vasta acumulación, estimada de manera conservadora en más de 80 millones de dólares, se ha convertido ahora en el punto focal de una amarga disputa familiar, un conflicto que está hirviendo con el potencial de estallar en una confrontación legal en toda regla. Para complicar aún más las cosas, en lugar de un testamento sencillo y fácil de ejecutar, Hackman supuestamente tomó una decisión impactante con respecto a su plan patrimonial, una decisión que supuestamente excluye a su esposa, la persona que muchos asumirían naturalmente es el principal beneficiario y heredero legítimo para administrar sus considerables activos. ¿Qué circunstancias podrían haber llevado a Hackman a tomar una medida tan drástica y aparentemente inesperada? Embárquese con nosotros mientras profundizamos en el drama que se desarrolla en torno a la controvertida decisión de Gene Hackman de excluir a su esposa de su testamento, una decisión que ha provocado conmoción y especulación en toda su familia y más allá. El legado de Hackman se extiende mucho más allá de sus célebres actuaciones en la pantalla grande. No era simplemente un intérprete, era un estratega astuto que planificaba proactivamente su futuro financiero. Ya en la década de 1970, consciente de que la fama puede ser fugaz y efímera, Hackman se embarcó en una serie de maniobras financieras inteligentes diseñadas para garantizar la seguridad financiera a largo plazo. Su patrimonio comprende una cartera diversa de activos valiosos, que incluyen múltiples propiedades de lujo ubicadas estratégicamente en lugares deseables, una colección cuidadosamente seleccionada y muy buscada de obras de arte raras y valiosas, y una cartera meticulosamente administrada de diversas inversiones que reflejan su visión financiera a largo plazo. Gene Hackman poseía un intelecto perspicaz que iba mucho más allá del arte de actuar. Era un inversor inteligente con una perspectiva visionaria que trascendía los límites de la industria del entretenimiento. Como dijo una vez, nunca aspiré a ser simplemente un actor. Mi ambición era crear algo duradero, algo que durara más que mi presencia en la pantalla. Esta mentalidad decidida lo impulsó a construir una base financiera sólida, una base de riqueza y seguridad diseñada para perdurar mucho después de que su carrera en Hollywood hubiera llegado a su fin. Sin embargo, como suele ocurrir con propiedades de alto perfil de esta magnitud, han surgido innumerables preguntas complejas sobre la disposición final de la vasta fortuna de Hackman. Si bien sus hijas, Elizabeth y Leslie Hackman, y su hijo, Christopher Allen, pueden parecer los herederos lógicos y legítimos, la realidad está demostrando ser mucho más intrincada y matizada. La distribución de su patrimonio no es simplemente una cuestión de ejecutar un testamento sencillo, hay rumores sobre activos potencialmente ocultos, cláusulas impugnadas incluidas en documentos legales e incluso la posibilidad de que entidades externas busquen reclamar una parte de su inmensa riqueza. Lo que inicialmente parece ser un escenario de herencia rutinario podría convertirse rápidamente en una batalla legal prolongada y ferozmente disputada, plagada de complicaciones imprevistas. Entre sus posesiones más preciadas se encontraba su extensa propiedad de 12 acres ubicada en el pintoresco paisaje de Santa Fe, Nuevo México. Este sereno santuario les proporcionó un refugio donde él y su esposa, Betsy Arakawa, podían retirarse del implacable resplandor de los reflectores de Hollywood y vivir una vida de pacífica reclusión. En sus últimos años, tras retirarse de la actuación, Hackman canalizó sus energías creativas hacia la pintura, acumulando gradualmente una notable colección de arte personal valorada ahora en millones de dólares. A pesar de su salida de la escena de Hollywood en 2004, la influencia duradera de Hackman nunca decayó. Continúa generando regalías por sus actuaciones icónicas en películas clásicas como Superman, 1978, The French Connection y The Quick and the Dead. Sin embargo, lo que muchos no reconocen es que tras retirarse de la actuación, Hackman se embarcó en una exitosa carrera como escritor. Sus novelas y memorias fueron recibidas con elogios de la crítica y el éxito comercial, añadiendo otra dimensión significativa a su legado multifacético. Con un flujo constante de regalías cinematográficas, una impresionante colección de valiosas obras de arte y las ganancias generadas por sus libros más vendidos, el patrimonio de Hackman presenta un desafío increíblemente complejo y multifacético.
Gestionar esta vasta y diversa cartera requiere algo más que perspicacia financiera, exige un enfoque delicado y sofisticado para manejar los derechos de propiedad intelectual, los esfuerzos artísticos y un imperio financiero que se ha construido meticulosamente durante décadas. Si bien Elizabeth y Leslie pueden haber sido designadas formalmente herederas, las complejidades legales de la herencia pueden ser notoriamente impredecibles y sujetas a desafíos imprevistos. Dada la naturaleza diversa de sus activos, que se encuentran repartidos en múltiples industrias, su derecho a la fortuna de su padre puede no ser tan sencillo como parece inicialmente. El misterio que rodea las circunstancias del fallecimiento de Ackman añade otra capa de complejidad a la situación que se está desarrollando. Según las leyes de herencia vigentes, si una persona muere en circunstancias inusuales o sospechosas, todo su patrimonio puede congelarse temporalmente en espera de una investigación oficial exhaustiva. Esta disposición legal significa que Elizabeth y Leslie podrían no recibir su herencia de inmediato, o potencialmente no recibirla, dependiendo de los resultados de la investigación. El verdadero campo de batalla no es simplemente la adquisición de riqueza, se trata fundamentalmente de control, el poder de dictar la dirección futura del legado de Ackman. ¿A quién se le confiará la supervisión del patrimonio, la gestión de las distintas propiedades, el cobro de los derechos de autor y la salvaguardia del patrimonio artístico e intelectual que él mismo creó? A lo largo de su vida, Ackman cultivó influencia en una amplia gama de campos, incluidos la actuación, la escritura, las inversiones y el arte. Ahora, mientras se desarrolla la investigación oficial, su familia queda en un estado de limbo, lidiando con la incertidumbre sobre lo que le depara el futuro. Ackman era ampliamente conocido por su meticuloso enfoque en la planificación y preparación. Fuentes íntimamente familiarizadas con sus asuntos han revelado que había redactado meticulosamente un documento de fideicomiso detallado, completo con contingencias diseñadas para abordar varios escenarios potenciales, incluidos desafíos a su testamento. Supuestamente previó la posibilidad de que surgieran batallas legales después de su muerte y tomó medidas proactivas con años de anticipación para proteger y salvaguardar su patrimonio de posibles amenazas. Ackman redactó cuidadosamente un testamento que detalla cómo deberían distribuirse sus bienes. Sin embargo, los detalles específicos y granulares de este documento permanecen en secreto y solo los conoce su abogado, lo que añade otra capa de intriga a la ya compleja situación. Algunos especulan que puede haber complejidades ocultas relacionadas con la propiedad de su mansión de Santa Fe, una propiedad que tiene un importante valor sentimental y financiero. También es concebible que si Betsy Arakawa hubiera dejado un testamento propio, una parte del patrimonio podría haberse dirigido a sus familiares, en lugar de únicamente a Christopher Allen, Elizabeth y Leslie. Sumándose a las posibles complicaciones, hay rumores de que Ackman pudo haber obtenido préstamos sobre la propiedad o haber celebrado acuerdos de transferencia no revelados que podrían dar lugar a disputas de propiedad. Los rumores incluso sugieren que pudo haber tenido socios comerciales silenciosos involucrados en sus inversiones inmobiliarias, enturbiando aún más las ya turbias aguas legales. A pesar de su meticulosa planificación y previsión, el destino final de su patrimonio sigue siendo incierto, sujeto a interpretación legal, desafíos imprevistos y la posible aparición de factores ocultos. La pregunta central sigue siendo, ¿quién se hará con el control del perdurable legado de Ackman? ¿Podrán Elizabeth y Leslie reclamar con éxito lo que creen que es suyo por derecho, o desafíos inesperados, lagunas legales o la aparición de jugadores previamente desconocidos alterarán el curso de los acontecimientos? Profundicemos en los intrincados detalles de la batalla por la herencia de Ackman, explorando las complejidades y los posibles obstáculos que nos esperan. La enorme riqueza que Ackman acumuló a lo largo de su destacada carrera se encuentra ahora en el epicentro de lo que promete ser una batalla legal ferozmente disputada, una batalla que potencialmente podría redefinir el panorama del derecho sucesorio. Si bien sus hijos, Christopher Allen, Elizabeth y Leslie, han sido nombrados formalmente herederos principales, la batalla por su fortuna puede no limitarse únicamente a la familia inmediata. Partes externas, posiblemente motivadas por sus propias agendas ocultas o por hacer valer reclamos legítimos, podrían potencialmente dar un paso al frente, complicando aún más una situación ya de por sí compleja y cargada de emociones. Mientras las incertidumbres legales y financieras aumentan por todas partes, el futuro del patrimonio de Ackman pende precariamente de un hilo. A medida que la investigación avanza y nuevos detalles sobre sus intrincados negocios financieros van saliendo a la luz, esta saga de herencias de alto riesgo está lejos de terminar. El resultado final no solo determinará la distribución final de la riqueza, también podría remodelar el equilibrio de poder y de influencia que rodea al legado del Imperio Ackman.
uno de los bienes más disputados dentro de su patrimonio es la Gran Mansión, propiedad que, según el testamento existente, estaba destinada a ser legada a sus hijas. Sin embargo, a pesar del lenguaje claro articulado en los documentos legales, ningún individuo puede actualmente afirmar la propiedad, ejecutar una venta o incluso ingresar físicamente a las instalaciones. Toda la propiedad está atrapada en un estado de limbo legal, efectivamente congelada debido a disputas en curso, la posible existencia de acuerdos ocultos y la posibilidad persistente de gravámenes financieros no revelados que aún no han salido a la luz. Si bien los hijos de Jan Ackman son sin lugar a dudas sus herederos legítimos, una maraña de complejidades ha atrapado su herencia, hundiéndola en un estado de inquietante incertidumbre. Las complejidades de su testamento, junto con las interrogantes que rodean el verdadero alcance de su vasta riqueza y la amenaza inminente de posibles reclamos externos, han encendido una vorágine legal. Lo que alguna vez fue el tranquilo santuario de Ackman, un refugio de expresión artística y consuelo personal, ahora se ha transformado en el epicentro de una polémica batalla legal. La esencia misma de la paz, que Ackman buscaba dentro de esos muros, se ha convertido ahora en el foco principal de una amarga lucha por el control, sin una solución discernible en el horizonte. El destino de la magnífica mansión sigue envuelto en ambigüedad, y la prolongada lucha por el legado de Ackman amenaza con prolongarse durante años, sin ofrecer garantías de un resultado favorable. Intensificando la ya palpable sensación de misterio, un descubrimiento extraño e inquietante dentro de los límites de la casa ha dado lugar a preguntas aún más desconcertantes. Un pájaro grande y exótico, sin lugar a dudas uno de los compañeros más queridos de Ackman, fue descubierto posado en silencio junto a una ventana, con su ornamentada jaula intacta y sin ser tocada. Esta criatura, típicamente conocida por su energía vibrante y sus estridentes llamados, estaba inquietantemente quieta, como si poseyera una sensación sobrenatural de perdición inminente. Sorprendentemente, no hubo indicios de una entrada forzada, ni ninguna evidencia tangible de lucha, solo una tranquilidad inquietante impregnaba el aire, pesando pesadamente sobre la otrora animada casa. Los investigadores encargados de hacer cumplir la ley se vieron incapaces de descartar la atmósfera inquietante que se aferraba a la mansión como un sudario. La mansión, que alguna vez fue una vivienda vibrante llena de preciados recuerdos familiares y adornada con la presencia de una leyenda de Hollywood, ahora permanece congelada en el tiempo, un testigo silencioso y estoico de una historia que aún no se ha revelado por completo. Las hijas de Ackman no solo deben navegar por las turbulentas aguas legales que rodean la gran fortuna de su padre, sino también desentrañar un misterio mucho más profundo e inquietante que parece impregnar cada rincón de la propiedad. En sus últimos años, Jan Ackman se sumergió en los mundos del arte y la escritura, encontrando una sensación de profunda paz y satisfacción dentro de los aislados confines de su amada mansión. Le sirvió como un santuario, un retiro privado del implacable resplandor de los reflectores de Hollywood, un lugar donde podía vivir una vida tranquila y contemplativa, reflexionando sobre una vida llena de décadas de éxito incomparable. La mansión en sí, meticulosamente diseñada y minuciosamente llena de sus propias obras de arte y tesoros personales cuidadosamente seleccionados, era su santuario, hasta que un descubrimiento escalofriante rompió irrevocablemente su tranquilidad, proyectando una sombra oscura sobre la propiedad. Los investigadores se toparon con una escena inquietante: 3 perros, encerrados dentro de un armario, misteriosamente fallecidos. Las inquietantes circunstancias que rodearon sus muertes despertaron inmediatamente sospechas. Una vez más, no hubo signos discernibles de lucha, ni evidencia de entrada forzada, y lo que es más inquietante, ninguna causa de muerte evidente. El desconcertante silencio del hogar, combinado con las inexplicables muertes de las queridas mascotas, ha provocado una tormenta de intensa especulación, dejando a los investigadores desconcertados y al público cautivado. Mientras algunos especulan que no fue más que un trágico accidente, una confluencia de acontecimientos desafortunados, otros albergan sospechas de juego sucio, insinuando una narrativa más siniestra que acecha bajo la superficie. La mansión, que alguna vez fue un refugio de creatividad y soledad, ahora se ha convertido en el punto focal de un misterio desconcertante e inquietante, cuya oscura sombra eclipsa los últimos días de Ackman y deja tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. Mientras las autoridades trabajan incansablemente para determinar exactamente qué ocurrió dentro de esos muros, la mansión permanece suspendida en el tiempo, una escena del crimen cerrada bajo constante escrutinio. Los investigadores están examinando meticulosamente cada detalle, examinando cuidadosamente la vida de Ackman en los meses previos a su muerte, buscando diligentemente cualquier pista pasada por alto que pueda arrojar luz sobre la verdad. Hasta que lleguen a una conclusión definitiva, nada dentro del patrimonio puede ser movido, vendido o alterado, quedando todo en un estado de animación suspendida.
Para los hijos de Ackman, la ya compleja situación se complica aún más por la investigación en curso y la incertidumbre que genera. Como herederos legales del patrimonio, deberían legítimamente tener control sobre la propiedad y sus activos, pero la investigación activa ha dejado todo en suspenso, dejándolos en un estado de limbo legal. El mantenimiento de la mansión, junto con los crecientes impuestos y las incertidumbres legales prevalecientes, supone una carga financiera importante. Las hijas de Ackman ahora se enfrentan a una serie de decisiones agonizantes: esperar pacientemente a que concluya la investigación, embarcarse en una batalla legal para luchar por el control de la propiedad o intentar negociar un acceso limitado a la propiedad para preservar su valor en medio del caos. Mientras tanto, la mansión se erige como un testigo silencioso y enigmático del misterio que rodea los últimos días de Ackman. Una vez que fue un hogar lleno de su vibrante espíritu artístico, ahora guarda secretos que nadie ha podido desbloquear todavía, envueltos en un aura de intriga y preguntas sin respuesta. A medida que el tiempo avanza implacablemente, la elusiva verdad sigue estando fuera de nuestro alcance, enterrada bajo capas de especulación desenfrenada, batallas legales prolongadas y la inquietante sensación de que esta historia está lejos de llegar a su conclusión. ¿Podría haber ocurrido algo mucho más siniestro dentro de esos sagrados salones? Profundicemos en el corazón del misterio que rodea Ackman's mansión, explorando cada vía potencial en busca de respuestas. La mansión Santa Fe, que alguna vez fue un retiro tranquilo donde Jan Ackman buscó consuelo después de su ilustre carrera en Hollywood, ahora tiene un innegable e inquietante aire de misterio. Lo que alguna vez fue un santuario privado, un refugio del mundo exterior, se ha transformado en algo mucho más complejo y siniestro, un símbolo inquietante de un caso sin resolver, una pieza persistente del legado de Ackman envuelta para siempre en intrigas y preguntas sin respuesta. Más allá de la estructura física de la mansión misma, toda la propiedad de Ackman está impregnada de un aire inconfundible de misterio e incertidumbre. Su testamento, que inicialmente se supuso sencillo y de fácil interpretación, puede contener sorpresas ocultas o estipulaciones inesperadas que compliquen aún más las cosas. Dada la conocida reputación de Ackman por su meticulosa planificación financiera y su astuta visión para los negocios, muchos sospechan que los verdaderos detalles de su patrimonio son mucho más complejos e intrincados de lo que parecen inicialmente, y están envueltos en capas de complejidad financiera. Mientras la investigación oficial continúa, el mundo observa con gran expectación, esperando ansiosamente el momento en que las últimas piezas de este intrincado rompecabezas finalmente encajen en su lugar, revelando la verdad que se esconde bajo la superficie. La investigación policial en curso ha arrojado una larga y oscura sombra sobre toda la finca, transformándola en algo mucho más que una simple casa, se ha convertido en un elemento central de un misterio complejo y cautivador. No importa cuánto esfuerzo se invierta en renovaciones o cuán profundamente personal pueda ser la conexión con la propiedad, el misterio omnipresente que rodea a la mansión se niega a desvanecerse, aferrándose obstinadamente a la propiedad como una niebla persistente. Incluso cuando la investigación oficial finalmente llegue a su tan esperada conclusión y las hijas de Ackman, Elizabeth y Leslie, puedan heredar legalmente la propiedad, sin duda enfrentarán una serie de decisiones difíciles y cargadas de emociones. Ser propietario de la mansión puede conllevar un peso emocional abrumador, agravado por importantes cargas financieras, lo que los obliga a preguntarse si realmente quieren mantener una casa tan inextricablemente enredada con preguntas sin respuesta sobre los últimos días de su padre. Si la persistente nube de incertidumbre continúa flotando siniestramente sobre la propiedad, proyectando una larga sombra sobre su futuro, la mansión podría convertirse rápidamente no solo en una tensión financiera, sino también en una profunda carga psicológica, pesando mucho sobre el bienestar emocional de las hermanas. En tales circunstancias, las hermanas podrían finalmente decidir que vender la propiedad es la mejor y más pragmática opción, a pesar de su innegable valor sentimental y los recuerdos que guarda. Sin embargo, vender una propiedad que está tan profundamente entrelazada con una investigación de alto perfil inevitablemente trae consigo su propio conjunto de desafíos y complicaciones. El legado de la mansión ya no se define únicamente por su grandeza arquitectónica o su importancia histórica, ahora lleva el peso de una historia que tal vez nunca se cuente por completo, un misterio que siempre estará asociado con su nombre. Pero la mansión en sí es solo una pequeña pieza del rompecabezas mucho más grande que constituye el misterio general. Todo el patrimonio de Ackman, su riqueza acumulada, sus preciadas posesiones y, lo más importante, sus últimos deseos, siguen envueltos en intensas especulaciones y preguntas sin respuesta. Desde las circunstancias innegablemente extrañas que rodearon la muerte prematura de sus queridas mascotas hasta las preguntas persistentes que rodean su propio fallecimiento, la mansión se encuentra en el corazón de un drama en desarrollo que continúa cautivando la atención del público.
La propiedad podría permanecer intacta y deshabitada en los años venideros, una reliquia inquietante tanto de su extraordinario éxito como de los enigmáticos enigmas que dejó atrás. Añadiendo otra capa de intriga a la compleja narrativa está el testamento de Ackman, que permanece guardado de forma segura fuera de la vista del público, lo que alimenta más especulaciones y conjeturas. La persistente negativa de su abogado a revelar detalles sobre el contenido del testamento solo ha servido para intensificar la especulación ya desenfrenada, dejando al público preguntándose qué secretos podría contener y qué impacto tendrá en el futuro del legado de Ackman. Jan Ackman, un nombre sinónimo de planificación meticulosa y leyenda de Hollywood, ha dejado un patrimonio que es todo menos sencillo. Si bien muchos asumieron que sus asuntos estaban en orden, abundan los rumores y especulaciones que sugieren un escenario mucho más complejo. La pregunta en la mente de todos, ¿son sus hijos realmente los únicos herederos, o hay un reclamante sorpresa acechando en las sombras, listo para alterar toda la herencia? A medida que se desarrollan los procedimientos legales, se descubren profundas preguntas sobre las intenciones de Ackman. ¿Tenía la intención inequívoca de que sus hijas heredaran todo, o aguarda ser descubierto un giro oculto que podría reescribir el futuro de su vasta fortuna? El público, cautivado por el drama que se desarrolla, espera cada actualización, ansioso por descifrar la verdad. ¿Había algún confidente, un familiar olvidado o tal vez una figura oscura que silenciosamente tenía un interés previamente desconocido en la riqueza de Ackman? Añadiendo capas de complejidad a la situación, han surgido preocupaciones sobre el estado mental de Ackman en sus últimos años. Si padecía la enfermedad de Alzheimer o cualquier forma de demencia, arroja una gran sombra de duda sobre cualquier alteración reciente realizada en su testamento. Estas condiciones pueden comprometer gravemente las capacidades cognitivas, lo que podría hacer que cualquier modificación sea cuestionable. Si su capacidad mental realmente se vio disminuida, la legitimidad de sus decisiones finales queda bajo un intenso escrutinio. Los tribunales suelen exigir pruebas sólidas para demostrar que el individuo comprendió plenamente las implicaciones de sus acciones al modificar un testamento. Esto abre una caja de Pandora de posibles desafíos legales, no solo de sus hijas que originalmente estaban destinadas a heredar, sino también de cualquier individuo que crea que fueron excluidas erróneamente o que los deseos de Ackman fueron manipulados por influencias externas. A medida que los abogados analizan meticulosamente las complejidades del patrimonio, el misterio se profundiza y la pregunta central permanece: ¿Ackman tomó estas decisiones críticas enteramente por su propia voluntad, o fue influenciado por alguien en sus últimos y vulnerables años? El meollo del asunto reside en el testamento de Ackman, un documento redactado en 1995, que estipulaba que, tras el fallecimiento de su esposa antes que el suyo, él heredaría su importante riqueza. Sin embargo, una cláusula crítica dicta que si murieran con una diferencia de 90 días entre sí, los activos de Araba se dirigirían a organizaciones caritativas. Ahora que ambos han fallecido, el destino de su patrimonio combinado pende precariamente de un hilo. Alimentando la anticipación de un enfrentamiento legal, el hijo de Ackman, Christopher, ya ha contratado a un destacado abogado de fideicomisos y patrimonio en California. A pesar de estar aparentemente excluidos del testamento de su padre, los hijos de Ackman siguen siendo sus parientes vivos más cercanos, lo que potencialmente les otorga una vía legal para impugnar el testamento y hacer valer sus derechos sobre la fortuna. Para complicar aún más las cosas, si un miembro de la familia de Betsy Arakawa, la esposa de Ackman, fuera nombrado beneficiario en el testamento, podría aumentar exponencialmente la complejidad de la batalla legal. Algunos expertos creen que Betsy Arakawa ejerció una mayor influencia sobre las decisiones finales de Ackman de lo que nadie sospechaba inicialmente. Añadiendo una nueva dimensión de intriga, la aparición de un tercero no identificado ha cautivado la imaginación del público. Si a este misterioso individuo realmente se le concedió una parte de la fortuna de Ackman, surgen preguntas fundamentales sobre la confianza, la ética y si los deseos genuinos de Ackman fueron finalmente cumplidos. Esta enmarañada red de teorías se vuelve cada vez más desconcertante cuando se la compara con el telón de fondo del supuesto deterioro del estado mental de Ackman en sus últimos años. Lo que inicialmente parecía una simple herencia para los hijos de Ackman se ha transformado rápidamente en un atolladero de motivos ocultos, manipulación potencial y la presencia enigmática de un beneficiario desconocido. Para agravar la intriga, el asesor legal de Ackman ha permanecido notoriamente silencioso y la investigación oficial continúa, envuelta en secreto. En medio de este torbellino de incertidumbre, el resultado final sigue siendo obstinadamente impredecible. Una verdad irrefutable emerge de las sombras: el patrimonio de Ackman no se trata simplemente de la acumulación de riqueza, se trata de poder y control, legado e intención.
Si surge evidencia de que el testamento fue alterado en circunstancias dudosas, la familia de Ackman inevitablemente enfrentará una batalla cuesta arriba para fundamentar su reclamo legítimo. Y si era evidente que su salud estaba empeorando en el momento en que se hicieron esos cambios, podrían verse envueltos en una guerra legal prolongada, una guerra que potencialmente podría prolongarse durante años, agotando el valor del patrimonio. Mientras tanto, los crecientes costos asociados con el mantenimiento de la mansión de Ackman en Santa Fe y la administración de su extenso patrimonio solo sirven para exacerbar la ya precaria situación. Es probable que el destino final de la fortuna de Ackman, la preservación de su legado y el cumplimiento de sus últimos deseos se determinen dentro de los confines de un tribunal. Como si la ya compleja batalla legal sobre la fortuna de Jan Ackman no fuera lo suficientemente complicada, una mujer misteriosa ha entrado dramáticamente en la refriega, inyectando una potente dosis de intriga e incertidumbre en el proceso. Ella afirma audazmente haber compartido una relación romántica con Ackman en sus últimos años, afirmando que él le había prometido explícitamente una parte significativa de su importante patrimonio. Sin embargo, sus afirmaciones carecen notoriamente de cualquier evidencia concreta que las respalde. A pesar de esta falta de pruebas tangibles, su inesperada revelación ha conmocionado el panorama legal, creando una atmósfera de mayor agitación. La familia de Ackman, que ya está lidiando con el profundo dolor de perder a su amado patriarca, ahora enfrenta un desafío aún más formidable, que complica aún más la situación, ya de por sí cargada de emociones. A medida que más supuestos herederos y figuras oscuras emergen de la nada, la escaramuza legal sobre su patrimonio estimado en $80 millones se vuelve cada vez más enredada, asemejándose a una red compleja y en expansión. Lo que debería haber sido una herencia relativamente sencilla para los hijos de Ackman se ha metamorfoseado en una pesadilla legal de proporciones épicas, dejándolos tambaleándose a medida que las capas de complejidad continúan desprendiéndose. La lucha central en torno a su patrimonio trasciende las meras consideraciones financieras, es, en esencia, una búsqueda para descubrir la verdad, exponer cualquier agenda oculta y garantizar que, en última instancia, se cumplan los deseos de Ackman. Junto a las sensacionales afirmaciones de relaciones clandestinas y acuerdos financieros velados, hay persistentes susurros y rumores sobre una posible manipulación del testamento de Ackman. El equipo legal de su familia está trabajando incansablemente para navegar este terreno traicionero, esforzándose por desenredar la intrincada red de reclamos y contrademandas. Sin embargo, con cada nueva revelación, la situación se vuelve cada vez más complicada, superando los límites de la complejidad. Algunos observadores ahora especulan que la naturaleza solitaria bien documentada de Ackman puede haber trabajado en su contra sin darse cuenta, dejándolo vulnerable a influencias o manipulación indebidas en sus últimos años. Añadiendo una capa más a este drama ya multifacético está el compromiso inquebrantable de Ackman con la filantropía, una característica definitoria de su vida. A lo largo de su distinguida carrera y en sus últimos años, apoyó generosamente una amplia gama de causas benéficas, incluidas organizaciones de veteranos y el prestigioso Museo Georgia OKF. Algunas personas cercanas a él creen que pudo haber tenido la intención de legar una parte sustancial de su patrimonio a iniciativas filantrópicas, lo que sugiere que su familia puede no haber sido los únicos beneficiarios previstos, como se suponía anteriormente. Sin embargo, en ausencia de documentación explícita e irrefutable, estas organizaciones caritativas se encuentran ahora envueltas en un tenso enfrentamiento legal con los herederos designados por Ackman, cada parte firmemente convencida de que tienen derecho a una parte legítima de su considerable riqueza. A medida que continúan circulando rumores sobre sus últimos deseos e intenciones filantrópicas, lo que está en juego en esta batalla legal de alto riesgo continúa aumentando la presión sobre todas las partes involucradas. Sin pruebas definitivas, estos grupos caritativos podrían verse envueltos en una batalla legal prolongada y costosa por una parte de la fortuna que, en primer lugar, nunca estuvo destinada a ellos. Mientras tanto, la familia Ackman no solo debe hacer frente al profundo costo emocional de perder a su padre, sino que también debe navegar por un complejo laberinto legal que no muestra signos inmediatos de resolución. Con tantos intereses en conflicto y agendas contrapuestas en juego, la batalla legal por el patrimonio de Ackman ha adquirido las características de un drama de Hollywood de la vida real, con giros inesperados en la trama, motivos cuestionables e intrincados enredos legales que podrían durar años. Al establecer paralelismos con disputas de herencia similares que involucran a celebridades icónicas como Marlon Brando, Robin Williams y Prince, donde inmensas fortunas desencadenaron amargas y prolongadas batallas judiciales, algunos observadores anticipan un escenario igualmente prolongado para el patrimonio de Ackman. Para Elizabeth y Leslie, las hijas de Ackman, la lucha para proteger el legado de su padre y asegurar la herencia que les corresponde apenas ha comenzado.
con los activos del patrimonio congelados temporalmente y el testamento sujeto a un intenso escrutinio legal, deben defender incansablemente su reclamo y al mismo tiempo defenderse de una avalancha de desafíos de una diversa gama de demandantes, cada uno de los cuales compite por una porción del pastel. Y si los procedimientos legales se prolongan durante un periodo prolongado, la misma fortuna que dejó su padre podría verse significativamente disminuida bajo el peso aplastante de los honorarios legales, los impuestos sobre el patrimonio y los costos de mantenimiento continuos, poniendo potencialmente en peligro la seguridad financiera a largo plazo de todos los involucrados. En el corazón mismo de esta compleja saga se encuentra la mansión de Ackman en Santa Fe, una extensa propiedad que alguna vez sirvió como un retiro tranquilo para el legendario actor. Ahora, se erige como un potente símbolo de la lucha en curso por su riqueza, una representación tangible de la batalla legal que se libra a su alrededor. Lo que alguna vez fue una querida casa familiar, ahora corre el riesgo de transformarse en una carga financiera significativa a medida que los procedimientos legales se prolongan, acumulan gastos y crean un clima de incertidumbre. Cada día que pasa sin una resolución solo sirve para profundizar el misterio que rodea los verdaderos deseos finales de Ackman y la disposición final de sus bienes. Lo que hace que este argumento sea innegablemente convincente es que trasciende la mera acumulación de riqueza monetaria, profundiza en la esencia central del legado de Ackman, la marca indeleble que dejó en el mundo y el impacto duradero que buscaba causar. La verdad innegable que impregna toda esta situación es que Ackman, un hombre que buscó deliberadamente la soledad y el aislamiento en sus últimos años, ahora se ha convertido en la figura central de una batalla legal muy publicitada y de alto riesgo que se desarrolla en el contexto de Hollywood, un mundo del que se distanció intencionalmente. Su caso sirve como un crudo recordatorio de cómo la riqueza y la fama, si bien a menudo van acompañadas de inmensos privilegios, también pueden generar infinitas complicaciones, atrapando incluso a las personas más privadas en una red de caos e incertidumbre. En el futuro previsible, el patrimonio de Ackman seguirá suspendido en un limbo legal. La investigación oficial continúa desarrollándose, la batalla legal continúa con inquebrantable intensidad y las hijas de Ackman se enfrentan a una lucha prolongada y desafiante, que podría durar varios años. ¿Qué piensa sobre la sorprendente decisión de Jan Ackman de aparentemente excluir a su esposa de su testamento? Comparta sus opiniones y conocimientos en la sección de comentarios a continuación. Y no olvide darle me gusta y suscribirse para mantenerse informado sobre futuras actualizaciones sobre este drama en desarrollo y otros casos legales cautivadores.